Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a hablar sobre una de las radioayudas más neurálgicas para las operaciones con climas adversos. En este caso vamos a hablar del ILS. Ahora lo hemos escuchado mucho, ¿no? Es Instrument Landing System o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos. Vamos a entrar a detalle de esto, ¿no? A ver qué es. En general, pues el sistema de aterrizaje por instrumentos es un transmisor, en términos generales, que envía unas de radio, está ubicado en tierra y proporciona una dirección y un ángulo de aproximación a una aeronave que, valga la redundancia, se aproxima para aterrizar en una pista. Este sistema sirve en general para que las aeronaves puedan aproximarse en condiciones o de baja visibilidad o operaciones nocturnas. ¿Ok? ¿Por qué se necesita el ILS? Bueno, son muchas las causas, pero bueno, este es un resumen, básicamente, ¿no? Para permitir un aterrizaje seguro durante la visibilidad, las operaciones con visibilidad reducida, por causas como son la niebla, la lluvia o la nieve, o operaciones nocturnas, ¿no? Si una aeronave también es considerablemente pesada, debe de tocar en un punto específico para que la longitud de la pista sea apropiada para que pueda frenar. En base al exacto punto de aterrizaje, dependerá que pueda frenar en la pista, ¿no? En este punto, básicamente el ILS pues, lo va a llevar directamente a ese punto. También sirve para habilitar el aterrizaje automático. En aviones más nuevos, las señales del ILS son esenciales porque se coordinan con el piloto automático y se hace la aproximación totalmente automatizada. Por ahí vamos a ver al final un video de una aproximación de esta categoría. Eh, las primeras pruebas de este sistema se desarrollaron en 1929. De hecho, el primer avión pasajeros programado para aterrizar usando el ILS se hizo en 1938 y era un Boeing 247 Delta de Pennsylvania Central Airlines. Ya hasta 1949 fue cuando la OASI adoptó un estándar sobre el ILS desarrollado por el ejército de los Estados Unidos y lo estableció como un sistema estándar para todos los países miembros de la OASI. Hoy a la fecha es muy común, en la mayor parte de los aeropuertos existe el sistema ILS. Y de hecho por ahí incluso salió una variable que fue el MSL, MLS, perdón, que era Microwave Landing System. Este tenía una cobertura un poco más amplia, pero el problema es que es más caro de mantenimiento, más caro la instalación. Entonces, pues bueno, y el equipo en la aeronave iba a ser un poquito variado, ¿no? Entonces, el ILS realmente es el que vamos a encontrar en la mayor parte de los aeropuertos de carácter internacional, ¿no? Vamos a ver sus beneficios, la verdad que son muy, muy grandes, ¿no? Eh, nosotros tenemos que las pistas se van a clasificar según su aproximación o según sus elementos en las siguientes, o sea, tenemos las pistas visuales, las cuales son pistas destinadas a operaciones de aeronaves que utilizan un procedimiento de aproximación visual, es decir, no tiene muchas marcas, no tiene muchas luces, tampoco tendrá muchas ayudas electrónicas para dirigirnos hacia ellas, ¿no? Casi todas las operaciones son literalmente a vista de terreno, ¿no? Luego tenemos la pista de instrumentos, que es una pista destinada a una operación de aeronaves utilizando procedimientos de aproximación por instrumentos, pero en este caso son radioayudas que no son de precisión, digamos el BOR. Ajá. Ese podría ser un ejemplo de una pista de instrumentos. Tenemos la pista de no precisión. Ajá. Es una pista de instrumentos servida por ayudas visuales y una ayuda no visual que proporciona al menos una orientación lateral adecuada para observar de manera directa. Es decir, una pista de no precisión va a ser una pista que de alguna otra manera tiene una radioayuda, pero que no es totalmente exacta o de precisión. Y luego tenemos ya por último las pistas de precisión que me permiten operaciones con una altura de decisión y una visibilidad eh, especificada, baja, que en este caso están clasificándose
en base a su DH. DH es la altura de decisión, que es la altura a la cual el piloto decide si continúa la aproximación o se va al aire. Y en esta categoría pues encontramos tres tipos, ¿no? Categoría uno, 2 y 3, sin tanto pierde, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, pues aquí tenemos algunos, ¿no? Son sacados dos de ellos de Flight Simulator, pero bueno. En este caso, esta es una pista totalmente visual, no tiene marca, no tiene nada, ¿no? Esta es una pista ya de aproximación de no precisión, o sea, ya tiene marcas y todo, pero los equipos de radio, las luces no son lo suficiente como para poder hacer aproximaciones de precisión, como en este caso que no me marca hasta las marcas de la zona de contacto. Aquí había que recordar algunos de los conceptos, ajá, que básicamente se manejan, como son umbral de pista, es el punto a partir del cual las aeronaves pueden aterrizar. Está marcado por estas especies de cebras. Ajá. A partir de aquí, este es el umbral y a partir de aquí las aeronaves pueden aterrizar. En la noche lo vamos a ver con luces de color verde. Ajá. Luego tengo la zona de contacto, que es aquel punto de la pista donde la aeronave deberá tocar precisión, que es esta es la zona de contacto, abarca de aquí, aquí, aquí y aquí. Toda esta parte es la zona de contacto. Está marcado por estas líneas que están aquí. Y por último tengo el aiming point o punto de visada, que es aquel punto donde la tripulación debe apuntar el avión para que toque dentro de la zona de contacto. En este caso está representado por estos cuadros grandes que tenemos aquí. Esta es la zona la marca de visado, la zona de visada. Eso asegura que si el avión toca aquí, bueno, pues la distancia que le resta de pista es lo suficiente como para que el avión pueda detenerse dentro de la pista con el peso que lleva. Esto no exenta que, bueno, el avión puede tocar aquí o puede tocar acá o puede tocar acá. Y mientras toquen esos puntos no tenemos problemas. Pero lo ideal es que toque en este punto. Ajá. En el caso del ILS, va a hacer que nosotros podamos tocar en este punto, ¿no? Que aquí con luces está marcado por estas luces, ¿no? Aquí en esta parte es donde debe tocar. ¿Cuáles son los componentes del ILS? El ILS tiene componentes tanto en tierra como en el avión, ¿no? En este caso, pues aquí vemos los componentes en tierra y pues, en el avión habrá los propios para poder interpretar las señales que se generan desde tierra. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, en tierra se requieren de tres equipos básicos, es decir, si falla uno de ellos, el ILS se considera que es no operativo, ¿ok? Tenemos el localizador de eje de pista, que es el cual va a dar una guía direccional hacia la pista, como en el tenor del bord, y se le designa como LOC, de localizador. Luego tengo el transmisor dependiente de planeo, que da una guía del ángulo de planeo a la pista, se le designa como glide path, ajá, o glide slope, ajá, puede ser GP o GS, y los marcadores que permiten determinar la distancia que falta para llegar a la pista. Estos se conocen como marker beacons o eh, simplemente como markers, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, estas son las antenas del localizador, estas son las antenas del glide slope o del transmisor. Y bueno, este edificio que tenemos ahí en Shola y Central, para nosotros es la baliza exterior el outer marker, ¿no? Bueno, pero ahorita vamos a hablar de eso. En el avión, los componentes que tenemos son las antenas del localizador y el glide path o el glide slope, localizadas por lo regular en la nariz del avión y dentro pues tenemos el indicador de la cabina, ¿no? Aquí tenemos, estos son donde se encuentran, aquí en el radomo, ajá, aquí encontramos las antenas del localizador y del glide slope, también encontramos el radar meteorológico, aquí nos da alguna información, el TICAS, el ATC, o sea, en otros aviones, bueno, pues aquí tenemos la antena receptora de los beacon o de los markers, ajá, y esta va a ser la famosa antena de cuadro, ¿no? Que hemos estado platicando. Esto es en lo referente a antenas. En lo referente a indicadores, pues tenemos aquí, este es el indicador de las balizas, ajá, o de los marcadores, O para el outer, para el exterior, M para el midlet o el medio, y
y para el inner o el interior. Y el instrumento se conoce como cross pointer. Se llama así porque trae dos barras, una vertical y una horizontal. Es similar al CDI, si ustedes lo observan muy detalladamente, pues es similar al CDI porque incluso trae aquí los dots, ajá, y trae aquí algunos traen aquí un indicador de sentido, trae su OBS con el cual se puede seleccionar el radial de entrada o el rumbo de entrada a la pista o al ILS, ¿sí? Y bueno, trae dos barras. Esta barra me va a dar la indicación hacia el eje de la pista y esta con el ángulo apropiado para poder llegar a la pista. Es básicamente esto, es una pendiente de planeo que me va a llevar directamente a la zona de contacto, ajá, o también va a tener una señal que me va a permitir o me va a determinar si estoy de un lado o del otro con respecto al eje de la misma, ¿no? ¿Cómo trabaja? Vamos a hablar cómo trabaja el ILS. Bueno, la antena de localizador de tierra transmite la señal de VHF en la dirección de aproximación a la pista. Esto para guiar horizontalmente a la aeronave hacia la línea central de la pista. La antena del glidepad transmite una señal de UHF, ojo, es UHF, la del localizador es VHF y la del glidepad o glide slope es de UHF. También en dirección vertical para guiar verticalmente la aeronave al punto de aterrizaje. Y bueno, tenemos las antenas de los localizadores y la trayectoria de planeo ubicadas en la nariz del avión, reciben ambas señales y le envían al indicador ILS de la cabina, ¿no? Aquí tenemos representado la pista y cómo se envía la señal de localizador. Esta señal va modulada en dos ciclajes y me permite hacer la aproximación directa. En el caso del glide slope, ajá, va a enviar una señal que va a darme un ángulo para poder llegar directamente a la pista, ¿no? Estos son los marcadores. En este caso aquí me están representando el midlet marker y el outer marker, ¿no? Los dos marcadores. Estas señales activan las agujas verticales y horizontales dentro del indicador ILS para indicar al piloto que vaya hacia la izquierda o derecha o hacia arriba o hacia abajo. El mantener ambas agujas centradas indica que el piloto puede llevar el avión hasta el final de la pista de aterrizaje alineado con la línea central de la pista y apuntando en el ángulo apropiado, ¿no? Creo que incluso se parece un poco al CDI, ¿no? Tengo la barra vertical, la barra horizontal, el indicador to, from, o sea que es este, y el OBS que mueve la carátula para seleccionar el rumbo de entrada o el radial de salida. En este caso, la diferencia es que tenemos una barra extra, que es esta barra horizontal, que esta es la que se coordina con el glide path o con el glide slope, ¿no? ¿Cómo trabaja el localizador? Bueno, el localizador transmite dos señales que se superponen en el centro, operan en la banda de VHF de 108 a 117 MHz. Hay que recordar que esta misma banda o este mismo rango de frecuencias se comparte con el BOR. Nada más recordemos que en el caso del ILS va a ser de 108 a 117 a 112 MHz con décimas con décimas impar. Y en el caso del BOR es con décimas par. Y ya de 112 a 117 se comparten básicamente, sin importar si sean non o par, ¿no? Solo es en la parte de abajo, ¿no? Y en este caso, el lado izquierdo tiene una modulación de 90 Hz y el derecho tiene una modulación de 150 Hz. El área de superposición proporciona la señal directamente a la pista. Por ejemplo, si un avión se acerca a la línea central de la pista desde la derecha, recibirá más modulación de 150 Hz que la de 90 Hz. La diferencia en la profundidad de modulación alineará el avión con la línea central de la pista o la barra me indicará hacia dónde me queda exactamente el centro de la pista. Básicamente es la forma de operación. Esta que tenemos aquí es la antena del localizador. Puede ser así o hay algunas que son circulares, pero la tendencia es que ahora sean de este tipo, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces con el siguiente elemento de este sistema. Aquí nos muestra de manera muy clara, muy sencilla, cómo trabaja esa diferencia de ciclajes, ¿no?
Aquí tenemos que el lado, esta es la pista. Entonces, si yo vengo en el sentido de la aproximación, el lado derecho está modulado a 150 Hz y el lado izquierdo está modulado a 90 Hz. Si yo vengo en el área de aterrizaje, básicamente tendré eh, la misma cantidad de ciclajes en cada lado. Entonces, por eso si yo estoy en este lado, la barra se va a ver de este lado. Si yo estoy en el lado de 90, pues la barra se va a ver del otro lado. Y aquí, bueno, pues simplemente hay que seguir la barra, ¿no? O sea que si la barra está a la izquierda, pues viraré a la izquierda. Si la barra está a la derecha, pues viraré a la derecha para poder de alguna otra manera centrarla y continuar directo hacia eh, la pista, ¿no? Estos son algunos modelos de las antenas de localizador. Generalmente las vamos a ubicar en la cabecera de la pista o adelante de la cabecera de la pista. Igual actualmente, bueno, pues este tipo de antena antes era una redonda, o sea, esto era, empezaba a ser como una especie de curva, lo están haciendo en línea recta, pero básicamente tiene la misma función. MSA es modulado en 90 y 150 ciclos sobre segundo, ¿no? Lo que hace el instrumento es simplemente medir la diferencia de ciclaje para determinar en qué sector está y darle indicación en la aguja. ¿Okay? Aquí tenemos, por si dice el avión acercándose a la izquierda de la línea central de la pista. Esta es la línea central de la pista. La línea volando aquí a la izquierda de la línea central. Hay que observar, en este caso, la línea del puntero vertical, ajá, está aquí, sigue la línea central de la pista y se mueve a la derecha. Entonces yo lo que tendré que hacer aquí es virar a la derecha para que esta barra se centre y una vez que esté centrada quiere decir que ya estoy volando directamente a la pista. Aquí se ve de esta parte el espacio de los ciclajes, ¿no? Del lado izquierdo 90 ciclos sobre segundo, 90 Hz y 150 ciclos sobre segundo del lado derecho. Aquí tenemos, nos dice, transmite dos señales que se superponen en el centro. El lado izquierdo tiene 90 Hz y el derecho tiene una modulación de 150 Hz. El área de superposición proporciona la señal de la pista. Aquí lo tenemos. Si yo estoy de este lado, que sería el lado de los 150 Hz, la barra se va del lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque la trayectoria me queda, hacia la pista me queda del lado izquierdo. Si yo estoy en esta posición, estoy en el área de 90 ciclos o 90 Hz y la barra se va del lado derecho. Entonces tendré que moverme hacia la derecha para centrar la barra y poder volar hacia la estación. Si yo realmente estoy en la parte superpuesta, veré que eh, tengo la barra centrada y eso me da la indicación de que voy directamente hacia la pista, ¿no? O sea, cada misión aquí, que observen ustedes también aquí el indicador de sentido, siempre va a estar en tú porque voy hacia la estación. Básicamente es sencillo volarlo, ¿no? Nada más es cuestión de ver hacia dónde está la barra y nos moveremos en el sentido de la barra. ¿Cómo opera el glide slope o glide path? Bueno, el glide slope opera en la banda de UHF, ya lo hemos mencionado. El localizador va a estar en VHF. En este caso opera en la banda de UHF de 329 a 335 MHz. La antena de la trayectoria de planeo produce dos señales en el plano vertical. Esta es la antena que está, y generalmente esta antena se ubica a la altura de la zona de contacto o de la marca de visada. La parte superior tiene una modulación de 90 Hz y la parte inferior tiene una modulación de 150 Hz. En este punto, nosotros podemos decir que son exactamente los mismos ciclajes que tiene la, el localizador, pero nada más que aquí es en la vertical. Por ejemplo, si el avión se acerca demasiado a la pista o al piso, recibirá más de la modulación de 90 Hz que de la de 150. La diferencia en la profundidad de la modulación alineará la aeronave con la trayectoria de planeo que en estándar es de 3 grados. Eso es lo ideal, o sea que sea de 3 grados. No 5, no 7, no 10. O sea, el ángulo ideal para que las aeronaves lleguen a la pista es de 3 grados con respecto a la pista. Ese es el ángulo ideal. Nosotros vamos a ver que esta es
La antena del glide slope, les digo, no está en la pista, está a un lado de la pista y está a la altura de la zona de contacto. Hay distintas variables, pero bueno, es este el tema del localizador, del glide slope, perdón. Aquí lo vamos a ver cómo está. El avión está aproximándose por encima de la trayectoria de planeo, que es de 3 grados. Aquí tengo, esta es la trayectoria ideal, con los 3 grados con respecto a la pista. Y observen ustedes la línea amarilla del puntero horizontal del glide slope, que sigue la trayectoria de deslizamiento de 3 grados y se mueve hacia abajo. Como no está, el avión está en la parte de los 90 Hz, ajá, la barra se va a ir hacia abajo. Si estuviera en la parte de los 150 Hz, entonces la barra se iría hacia arriba. En este caso, lo que me está indicando es que la pista me queda a la izquierda y que voy demasiado alto. Ajá. Entonces yo tendría que bajar más para que la barra esta se centrara y alinearme hacia el lado izquierdo para que esta barra se meta. ¿Okay? Es sencillo, nada más es cuestión de centrar y hacer la cruz ahí, por eso se llama cross pointer. Aquí vamos a ver, tengo el glide slope, 90 Hz en la parte superior, 150 Hz en la parte inferior, y en 50 pies, ajá, es el punto ideal para poder iniciar el ángulo y descender hasta tocar la pista, ¿no? Aquí me dice que la trayectoria de planeo produce dos señales en el plano vertical, no lo olvidemos, hay que ser muy incisivos con eso. La parte superior tiene una modulación de 90 Hz y la parte inferior tiene una modulación de 150 Hz. Aquí lo vemos con los avioncitos en color azul, ajá, estamos por encima de la pendiente de planeo, la barra horizontal queda abajo. Cuando voy en la trayectoria correcta, en ese punto, ajá, la barra irá centrada, pero si voy por debajo de la trayectoria de aproximación, entonces la barra se va a ir hacia arriba, ¿no? Este es el caso peligroso. Entonces, las indicaciones del localizador en este ejemplo pues, no son relevantes, pero bueno, el localizador me va a indicar el eje de la pista. Luego tenemos lo que vendría siendo las radiobalizas o marcadores. Las balizas de señalización que funcionan principalmente con una frecuencia portadora de 75 MHz. Cuando se recibe la transmisión de una baliza o marcador, se activa un indicador en el panel de instrumentos del piloto y generalmente se va a activar cuando llevamos la altura correcta que debe tener la aeronave y cuando se recibe la señal me darán la indicación de cuánto me falta para llegar a la pista. Generalmente se publican en la carta correspondiente y ayudan a indicar la distancia del avión remanente hasta el punto de contacto, ¿no? En todas las cabinas vamos a encontrar que siempre por ahí en algún lugar remoto pues está esta especie de semaforito. Eh, estas son los indicadores de las balizas, de las radiobalizas o radiomarcadores o marcadores simplemente. Este es O del outer, del exterior, midlet del medio e inner del interior, ¿no? Son tres balizas, pero el ILS puede operar simplemente con dos, ajá, o sea, no necesariamente tiene que estar operando las tres, sí tiene que operar cuando menos una, pero en general eh, depende mucho el tipo de ILS, es la cantidad de marcadores que va a tener. Cabe mencionar que aquí en México, por ahí pusimos la foto, el marcador exterior de la pista 05 derecha es la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está ahí en Xola y Eje Central. Ese es el marcador exterior, que se conoce como My Whiskey, o se le llamaba antes Plaza. Ese es el punto donde es el punto de inicio o de acceso al corredor del ILS, ¿no? Mucha gente piensa que es el Hotel de México, que era el antiguo edificio de Mexicana, la licuadora. No, no, no. Es el edificio o la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que está ahí sobre Xola y Eje Central. Ese es el marcador exterior. De hecho, se le denomina como My Whisky. Ajá. En este punto vamos a ver aquí el sistema armado completo, ¿no? Es decir, aquí tengo el glide slope, que me va a indicar la trayectoria de planeo, ajá, es este blanquito. En color esta línea me indica el localizador que me lleva directamente al eje de la pista. Y tengo los tres marcadores, el outer marker, ajá, beacon, outer marker, que es el marcador exterior, el midlet marker, que es el medio, y el inner marker, que es el marcador interior, ¿no? Eh, en este punto vamos a tener que este es el marcador exterior,
cuando el avión pasa por el marcador exterior, se va a prender esta luz azul. Ajá, la radiobaliza exterior se conoce como OM, por sus siglas en inglés, de Outer Marker. Normalmente se identifica el inicio de la senda de aproximación final. Esta baliza se encuentra situada entre las 4 y las 7 millas náuticas del umbral de la pista de aterrizaje. Emite dos rayos en código Morse por segundo en un tono de 400 Hz y una señal luminosa de color azul. Esta radiobaliza se utiliza para ayudar a los chequeos de altura, distancia y funcionamiento del equipo. Se puede combinar con un NDB para crear una radiobaliza exterior de localizador, que en este caso se conoce como LOM, que es Locator Outer Marker. ¿Sí? En la cabina va a encenderse esto y se va a escuchar lo siguiente. Vamos a escuchar el sonidito. Este es como se va a escuchar en la cabina, ¿no? Cabe mencionar que cada sonido tiene un sonido específico. ¿Sí? Aquí vamos a ver. Ahí está. Así suena la baliza exterior o el outer marker, ¿ok? Acuérdense mucho cómo suena. Luego tenemos el middle marker o marcador medio. Esta radiobaliza intermedia se abrevia con las siglas doble mic del inglés middle marker e informa a la tripulación que se encuentra en la senda de aproximación final y de que el contacto con la pista es inminente. Se busca que coincide con la altura de decisión o la DH y en los ILS de categoría 1, unos 200 pies, que es el equivalente a 60 metros, y es por tanto que a menudo se encuentra situada entre media milla y 0.8 de milla náutica, dependiendo la senda de planeo establecida para cierto aeropuerto. Está modulada con un tono de 1300 Hz y emite puntos y rayas en código Morse alternativos. Su señal luminosa es color ámbar y esa se escucha de la siguiente manera. Vamos a escuchar. ¿Okay? Se nota que es un poquito más aguda que en el caso de la outer marker, que era más grave, pero este es el sonido que nosotros vamos a escuchar cuando el avión pasa por una baliza media. Incluso si ustedes escuchan, es un poco más rápido, ¿no? O sea, que en el caso del outer marker, ¿no? Aquí el middle marker suena más rápido, ¿ok? Y por último tenemos el inner marker. Aquí el inner marker lo vamos a encontrar esta radiobaliza interior con las siglas India Mike del inglés inner marker. Se instala en la zona de aproximación final para las categorías de ILS 2 y 3 en la vertical del punto de corte de la misma con el plano de altitud o altura de decisión, es decir, con la DH o la DA en inglés se derivan las siglas, ¿no? Decision High o Decision Altitude. Mínima para la categoría 2 es de 30 metros, es decir, una distancia entre 75 y 450 metros del umbral, y le indica al piloto que se está a punto de cruzar el umbral de la pista, y si no es capaz de visualizar ninguna referencia de la misma, deberá frustrar el aterrizaje. Produce un sonido con una modulación de puntos a 3000 Hz, 6 por segundo, también se enciende una luz blanca. El motivo de que no se use en la categoría 1 es que la DA o DH en esta categoría es de 60 metros y el piloto ya en ese punto debe encontrarse en condiciones BMC o condiciones visuales, del inglés Visual Meteorologic Conditions, antes de la MM, con lo cual quedaría sin función alguna, ¿no? O sea, no tendría uso. Y ese suena así, es más rápido, ¿ok? Ya me está diciendo, sabes que ya estás al toque casi, ¿no? Entonces, son las tres balizas y eso me indica la distancia que realmente me está faltando para llegar a la pista, ¿no? Ya está previamente diseñado. Y en las cartas de navegación, bueno, pues ahí, en las cartas de aproximación, ahí viene el procedimiento, dónde está ubicada cada baliza, si es que existe una, dos o las tres, ¿no? Ok, aquí ya tenemos en esta gráfica más claro, o sea, cómo es el sistema. En azul oscuro el glide slope, en azul claro el localizador y en estas especies de aros aquí tenemos las balizas, ¿no? Aquí en este caso además tenemos el outer marker, el middle marker y no hay inner marker, ¿no? Pero bueno, básicamente me van llevando de la manita, ¿no? Simplemente mientras yo mantenga
las dos barras cruzadas, quiere decir que voy en el ángulo correcto y en la dirección correcta hacia la pista, ¿no? Me marca el outer marker aproximadamente 5 millas y el midland marker 3.500 pies. En este caso, su operación o más bien su categoría va a quedar clasificada en función a su operación en tres grandes grupos, en tres grandes tipos. Ajá. La categoría 1 es un ILS estándar, se considera así de categoría 1, porque permite aterrizajes con una visibilidad mínima de 2.400 pies, es decir, 732 metros, o 1.800 pies, o 549 metros. En caso de que haya iluminación de la línea central y la zona de toma de contacto de la pista, pero también tenemos un mínimo de techo de nubes de 200 pies o 60 metros. En el caso de la categoría 2, que son sistemas más avanzados, de hecho, los sistemas más avanzados de categoría 2 y categoría 3 permiten operaciones con visibilidad de casi cero, sin posibilidad de visión, pero requieren una certificación adicional del avión y de la tripulación para poderse operar, ¿no? O sea, en este caso, pues sí, la visibilidad es casi nula, ¿no? Las aproximaciones de categoría 2 permiten aterrizajes con una altura de decisión de 100 pies y una visibilidad tan solo de 1.200 pies, es decir, 350 metros. Esos son los categoría 2, o imagínense cómo van a estar los categoría 3, ¿no? En el categoría 3, el sistema lo vuela el piloto automático, ajá, del avión y permite operaciones incluso sin altitudes de decisión. Ahora, las categorías 3 se dividen en tres grandes categorías que son A, B y C. Estas subcategorías dependerán mucho de la visibilidad y básicamente de la DH, ¿no? En la categoría 3 alfa es una visibilidad mejor de 700 pies. En la categoría 3 bravo, con una visibilidad entre 150 pies y 700 pies o 213 metros, de 46 y 213 metros. En la categoría 3 Charlie, ahí no hay rango visual de pista de aterrizaje. De hecho, hasta el 2012 no se tenía ningún aeropuerto con esta certificación. Y no se tenía, ya hay algunos por ahí. Cada aparato certificado para operación categoría 3 tiene una altitud de decisión y mínimos de visibilidad establecidos únicos para cada certificación. La instalación de un CAT-2 o CAT-3 incluye iluminación de la línea central de la pista y zona de contacto, así como otras ayudas y mejoras. Por ahí, al final de este video vamos a adicionar un video extra donde vamos a hacer una aproximación de categoría 3, ajá, en donde pues no se ve más que todo oscuro, negro como boca de lobo, diría mi abuelita, y se ven también por ahí, de repente la luz como rebota la luz del avión en las nubes, ajá, luego en la niebla, y de repente por ahí empiezan a aparecer las luces de la pista, ¿no? Pongan mucha atención cuando las empiecen a ver. Pero bueno, lo vamos a adicionar para que ustedes vean cómo es una aproximación categoría 3. Al final del día, esta está hecha con el piloto automático, ¿no? Al final se oye por ahí un doble pip, pip, que es cuando desconectan ya el piloto automático al llegar a la pista, ya estando en la pista, ¿no? Básicamente es algo así, en el caso de categoría 3. Eh, Aquí tenemos cómo están, en resumen, las categorías de los ILS en función a su altura de decisión, a su alcance visual de pista y la visibilidad mínima en cada uno. ¿No? Si se fijan ustedes, realmente el único que tiene visibilidad mínima es el categoría 1, que son los 1.600 pies o los 800 metros, ¿no? En fuera todos los demás no la tienen, pero sí tienen un alcance visual de pista determinado, a excepción del 3 Charlie, ¿no? Que es el que está ilimitado. Ahí tenemos el 3 Bravo, se requiere una visibilidad con respecto a la pista de 150 pies o 46 metros. En el 3 Alfa 700 pies o 210 metros, pero no tienen altura de decisión. En el caso de categoría 2, la altura de decisión es de 100 pies o 30 metros y con una visibilidad de 1.200 pies o 370 metros. Básicamente esta tabla es importante para que ustedes puedan comparar cuáles son los mínimos de cada una de las pistas, ¿no? O sea, en función a la categoría de ILS que tengan.
Aquí tenemos más o menos un ejemplo para que tengamos una idea más clara. Ajá. En el IDS categoría 1 se realiza la aproximación frustrada con una visibilidad que sea menor a 50 metros, ¿no? En el IDS categoría 2 se da una aproximación frustrada con visibilidad menor a 350 metros, ¿no? Y en el IDS categoría 3 alfa con una visibilidad menor a 250 metros. Y en el caso del categoría 3 Bravo, son 100 metros. Ya el Charlie, le digo, ya realmente no requiere nada. En este caso, el ILS permite una operación más robusta, más eficiente y sobre todo más segura. Aquí tenemos el sistema armado como tal, o sea, con las balizas otra vez. Tenemos en color amarillo y azul, ajá, los ciclajes de cada sector del localizador y del glide slot, ¿no? Que es el que me va a llevar hasta la pista. Ok, ahora vamos a hablar de un equipo que estuvimos por ahí platicando cuando hablamos del BOR, y en este caso es el equipo medidor de distancia, conocido por sus siglas como DME. Ajá. El DME no es otra cosa que un equipo telemétrico. Las siglas en inglés, las abreviaturas de DME vienen de las siglas en inglés que significa Distant Measuring Equipment. Es un sistema electrónico que permite establecer la distancia entre el avión o entre el equipo y una estación emisora, ¿no? O sea, me va a dar términos de distancia en algunos aviones más modernos, en algunos sistemas modernos, en la distancia, velocidad, esta velocidad es la velocidad absoluta, es decir, la velocidad que lleva con respecto al terreno, y el tiempo hacia la estación o desde la estación, ¿no? Y podemos seleccionar entre el navegador 1 y el navegador 2 para ver de dónde vamos a sacar, por si tenemos dos distintas estaciones sintonizadas, ¿no? En este caso me proporciona una medición de la distancia según la velocidad del suelo. La frecuencia está comprendida entre 962 y 1213 MHz, es decir, trabaja en UHF, que es Ultra High Frequency. En este caso, lo más común es que trabaje en 962, 965. Eh, Les digo, en esta banda de UHF me genera 200 canales y que puede trabajar con una única frecuencia para el DM o estar asociado con otra radioayuda como un BOR, un ILS, un MLS. El MLS, acuérdense, es Microwave Landing System, el que comentamos, que es un poquito más eficiente que el ILS, pero bueno, también es más costoso. Generalmente este tipo de radioayuda la vamos a encontrar asociada con el BOR. Ajá, el BOR y el ILS, pero lo más común con el BOR. Este que vemos aquí es un DM viejito, ¿no? De los antiguos que había eran analógicos, y bueno, me iba indicando la aguja la distancia que llevaba yo con respecto a la estación o hacia la estación, ¿no? Aquí nos dicen equipos antiguos, la frecuencia se selecciona sintonizándola en el equipo como una radio típica, pero en equipos actuales se selecciona automáticamente al sintonizar la radioayuda a la que está asociada. Es decir, si yo tengo eh, un BOR, ajá, al momento que selecciono la frecuencia del BOR, automáticamente entra el equipo medidor de distancia sin ningún problema, ¿no? Ya que el avión dispone de dos frecuencias de navegación utilizables al mismo tiempo, el selector del DME permite indicar qué equipo de navegación queremos que nos indique la distancia. Algunos también disponen de una opción que es hold, que es mantener, en la que al pasar de una lectura DM de un equipo a esa posición, guarda en la memoria la frecuencia en que se estaba usando, ¿no? Aquí por decir tengo dos receptores, uno y dos, y tengo dos estaciones sintonizadas y puedo obtener la distancia de las dos estaciones, eh, respectivamente, dependiendo de dónde esté seleccionada cada estación, ¿no? Teniendo así la posibilidad de cambiar de BOR a ILS o a MLS en un HCI o en un RMI o en un RBI, sin perder la medición de la distancia anterior. Esta opción básicamente es útil en vuelos IFR, en los que la salida estándar instrumental del aeropuerto, o SID, Standard Instrument Departure, requiere cambios de radioayuda frecuente, pero se basa en una única medición de DM. Es decir, con esto podemos ir cambiando y gestionando todo lo que es la cabina en el aspecto de la operación de las radioayudas con una distancia única con respecto a una determinada estación, ¿no? Su principio de operación es casi como el radar secundario. El avión interroga con una secuencia de pares de pulsos separados en 12 microsegundos. Este es el símbolo de microsegundos, por aquellos que
aquellos que norteados. El equipo de tierra que recibe esta señal la retransmite de nuevo con un retardo de 50 microsegundos y el equipo del avión calcula el tiempo transcurrido desde que preguntó, le descuenta 50 microsegundos y lo divide entre dos. Este tiempo se multiplica por la velocidad de la luz, que son 300 metros sobre microsegundos, y dando la distancia del equipo de tierra, ¿no? Es decir, es el viejo sistema de yo pregunto, yo recibo y calculo el tiempo entre la pregunta y la respuesta y lo divido entre dos, ¿no? Para acabar pronto. Es básicamente esto, ¿no? O sea, hay un pulso de interrogación, hay un pulso de respuesta y se divide la diferencia dándome la distancia con respecto a la estación. En este caso, hay que tener en cuenta que, pues bueno, sí tiene un pequeño error a veces, pero es mínimo. En este caso, si el equipo dispone de la posibilidad del cálculo de la ground speed o del tiempo estimado, estimate time en route, ajá, para llegar a la estación, habrá que saber que el equipo lo calcula según la velocidad a la que nos acercamos a la estación y que por tanto solo será una medida confiable si nos dirigimos a ella directamente, ¿no? O sea, si volamos directo, es seguro que vamos a tener la distancia correcta. Si volamos de manera oblicua, pues a lo mejor puede haber una falla de por ahí media milla, pero es mínimo lo que se llega a calcular, ¿no? Ahora, en este caso se utiliza para maniobras muy particulares como esta, que es el arco DME. Aquí nos dice, si hiciéramos un arco DME, es decir, girar alrededor de un DME a una distancia fija, el equipo entendería que no nos estamos acercando y por lo tanto llegará a indicar 0 nudos de GS si hacemos la maniobra con total precisión independientemente de la velocidad real a la que nos desplacemos, ¿no? Si el avión viene aquí, mantiene una misma distancia con respecto a la estación y entonces empieza a girar y empieza a hacer esta especie de arco hasta llegar al radial por donde vamos a entrar o por donde vamos a abandonar. Eso ya es técnica de navegación, es harina de otro costal, pero básicamente es esto, ¿no? Aquí va 0.82, 0.72, 0.62, 0.52, 0.42, 0.32, hasta que llega al radial por interceptar y se mete, ¿no? La diferencia es de 10 grados. Hay un procedimiento por ahí, dice cuando los DMs, los arcos DMs se hacen de entrada, eh, hay que sumar 100 y cuando los se hacen de salida hay que sumar 90, ¿no? O sea, al rumbo en el que se lleva y se van variando luego de 10 en 10 grados. Hay técnicas, ¿no? Que te dicen, bueno, pues es que si es de entrada, primero el primer viaje es en sentido contrario al arco DM y ya los demás consiguientes serán en el sentido del arco del DM. Pero bueno, eso es ya cuestión de navegación, lo verán un poco más adelante. Aquí podemos reconocer algunas de las maniobras, que es el arco DM, que es este arco DM me lo está marcando, que lo está haciendo a 10 millas, ¿sí? Y aquí tenemos los patrones de espera que también pueden ser hechos con este sistema. Generalmente se hacen por tiempo, pero también pueden hacerse por distancia con respecto a una estación, ¿sí? Eh, se usan para el DME, se puede utilizar para aproximaciones DM, fix DME, arcos DME, vuelo en espacios aéreos protegidos o patrones de espera, como en este caso. Aquí tenemos básicamente cómo va volando el avión y me puede indicar la distancia hacia la estación o desde la estación que yo llevo. Pues bueno, muchas gracias, espero que les haya servido. Al final verán por ahí unos videos adicionales que vienen integrados y pues espero que cualquier duda me la hagan saber en los comentarios del video y pues nos vemos mañana. Muchas gracias. Prep sunset. 2,500. Get on.
Flaps 2. Gears down, pressure checked. Flaps 2 set. Flaps 3. Flaps 3 set. Flaps 4. Das war besser ohne Landing Lights, gell? Yep. Flaps full set. 642 November, 330 degrees 5 knots, runway 29, clear to land. RVR 700 meters, 600 meters and 700 meters. Runway 29, clear land, Austrian 642 November. Remember check flaps full, FCU set. Final check please. FCU set, final check completed. Ja, der Tailwind, den hat er jetzt nicht. Ist nicht stark eingeschätzt. 1000 above ground established. $400. 400 feet, LS coast checked. Land cat 3 dual. $300. $200. Approach lights. Check. $100. 50, 40, 30, 20, 10. Retard. 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 Spoilers extended, reverse green. Autopilot comes off. 70. Braking. November, contact ground of 121.775. Schönen guten Morgen. 12175, wünschen wir auch Austrian 642 November. After landing checklist, including APU please.